El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema de factura electrónica de la marca CompaKey, cómo crear una empresa, ¿sí? Cómo configurarla, cómo dar de alta clientes, productos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y posteriormente si se divide en 2 o 3 cursos por aquello de que mi idea no es que dure más allá de 1 o 2 horas un curso de estos sistemas. Perfecto, pues bueno, una vez que ya tenemos instalado el sistema de CompaKey Factura Electrónica, en alguno de nuestros videos anteriores ya viene cómo instalar el sistema de factura electrónica en monousuario, es decir, de manera local, ¿vale? Para que lo busquen si es que todavía no conocen cómo hacer la instalación. En este curso solamente vamos a ver cómo dar de alta empresas, configurarlas, etcétera. Lo primero es, vamos a abrir el sistema de CompaKey Factura Electrónica con doble clic. Por default, el sistema viene con el código de usuario supervisor y no trae una clave de acceso, es decir, no tiene contraseña. Vamos a darle a aceptar. Esta es una ventanita de información general de la versión, es decir, qué es lo nuevo con lo que se integra esta nueva versión. Simplemente le vamos a dar en cerrar. Aquí ya tengo creada una empresa, pero en su caso, cuando abran por primera vez el sistema, les va a pedir crear una empresa vacía. Vamos a dar de alta a esa empresa. En nombre de la empresa tiene que ir la razón social de su empresa, tal cual aparece en su constancia de situación fiscal. Voy a ponerlo aquí como Meraki Curso, factura 2023. Aquí tiene que ir el nombre de la empresa. Aquí abajo tiene que ir el RFC. Lo que yo voy a hacer es ocupar unos sellos de prueba para poder timbrar. Entonces necesito el RFC que viene en esos sellos de prueba. Voy a copiarlo aquí. Lo voy a pegar acá. En su caso tienen que colocar el RFC de su empresa y posteriormente el domicilio fiscal. En dirección de la empresa vamos a colocar la dirección de él, su constancia de situación fiscal también. En mi caso voy a poner Cholula porque estamos en Cholula. Ok, recuerden que para el timbrado en CFDI 4.0 el código postal es obligatorio y tiene que ser el mismo que aparece en la constancia de situación fiscal. En la parte de abajo tenemos asociar logo. De igual manera, si queremos que en nuestras plantillas aparezca el logo, ¿sí?, de nuestra empresa, tenemos que buscarlo. Tiene que ser pequeño para que aparezca dentro de las plantillas. Si es muy grande va a abarcar demasiado en la plantilla. Entonces el logo se los tienen que pasar a un máximo de 200 píxeles o menos. En la parte de abajo los impuestos que va a aplicar para esta empresa. En este caso estoy dando de alta el de 16% de IVA. Estos, aunque no se vayan a manejar, los podemos dejar así. El de las retenciones y el IEPS y todos los demás. En la parte de abajo debemos de cargar nuestro certificado de sello digital. Estos sellos se los debe proporcionar su contador o en su caso ustedes generarlos en la página del SAT utilizando la firma electrónica o fiel. Son muy similares, si les muestro aquí. La fiel es esta, ¿sí?, que es un archivo .serg y un archivo .key, y los sellos también un archivo .serg y un archivo .key, ok. Pero son diferentes porque la fiel es para acceder a la página del SAT y ciertos trámites, y los sellos son exclusivos para el timbrado del CFDI en aplicaciones de terceros. Entonces voy a buscar esos sellos. Voy a utilizar los de prueba, específicamente de SRFC. Son este que dice CSD, certificado de sello digital. Coloco la contraseña. Esta contraseña, de igual manera, ustedes la tiene su contador o quien les haya generado estos sellos. Nosotros como distribuidores no tenemos esta información y no generamos tampoco sellos para los clientes. Esa es una función de ustedes como contribuyentes o de su contador porque es información específica de la empresa, ¿vale? Esos sellos. En mi caso, pues estoy cargando unos de prueba para poder timbrar. En la parte de abajo va a ser la ruta en donde se va a crear
la base de datos y los archivos que timbremos de esta empresa. Podemos cambiar también el nombre, acortarlo, por ejemplo, quiero que se llame Meraki Curso Compact todo junto, ¿sí? O cambiarle el nombre, no hay ningún problema. Le voy a dar guardar. Algo importante, recuerden que en versión anexo 20 ya estamos en la 4.0. Si ustedes le ponen 3.3 no va a timbrar porque ya no se puede timbrar en esa versión. Le vamos a dar guardar y nos aparece esta ventana informativa que nos dice que va a comenzar el proceso para generar la base de datos. Le voy a decir que sí. Le voy a dar guardar, listo. Ahora sí, aquí me menciona la vigencia. En la parte de abajo dice vigencia del certificado. Si no estuvieran vigentes, no te deja cargarlos. Vamos a dar cerrar y ahora sí, vamos a abrir nuestra empresa por primera vez. Nos aparece esta ventanita de verificar contraseña de los sellos. Esta ventana siempre nos va a estar apareciendo si no tenemos configurado que ya no nos aparezca, sino siempre nos va a estar pidiendo cada 5 minutos la contraseña de los sellos que acabamos de cargar. Le voy a dar ahora en cancelar. Lo primero que debemos de hacer en una empresa nueva de factura es irnos a configuración, al menú configuración, redefinir empresa. En este apartado vamos a configurar ciertos aspectos de nuestra empresa, así como cierta información. En la parte de abajo aparece el nombre largo. Si el nombre de la empresa no cabe en la parte de arriba, en la parte de abajo vamos a colocar el nombre completo. Y en la parte de abajo de la pestaña generales tenemos más opciones informativas para la empresa. El RFC es el único obligatorio, el CUR, algún registro, cuenta estatal, representante legal, no son obligatorios. Son solamente informativos y por si queremos que salgan en la plantilla o PDF de nuestra factura. Solicitar contraseña cada 5 minutos. Si se dieron cuenta, cuando creamos la empresa nos apareció la ventanita de colocar la contraseña de los sellos. Si ustedes dejan así en 5 minutos, cada 5 minutos va a estar solicitándolo. Pero si ustedes lo borran y le ponen 0 minutos, ya no lo va a solicitar. ¿Ok? Pero para la cancelación de las facturas sí. Para la generación de facturas nuevas no se los va a solicitar. Entonces ya es una cuestión personal de si queremos que nos las esté pidiendo la contraseña o de plano no. En contabilización simultánea, esto es para cuando se tiene el sistema de Compact y contabilidad y queremos que se estén enviando las pólizas de ingresos que genere este sistema o las pólizas de diario por la provisión de la venta. En la parte de abajo, el logo, que ya lo habíamos visto previamente cuando dimos de alta la empresa, y la cuenta bancaria por omisión. La cuenta bancaria para los complementos de pago. Si queremos que aparezca en los complementos de pago la información de las cuentas bancarias, tanto del beneficiario como el pagador, tenemos que llenar la cuenta bancaria de nuestra empresa. ¿Cómo se llena? Aquí en cuentas, y aquí tengo que poner el número de cuenta correcto. 1, 2, 3. Yo voy a colocar un número de cuenta a 10 dígitos. Voy a decirle que es de BBVA y que termina en 7896. Este alias solamente es un nombre como tal. Lo importante es el número de cuenta y la moneda y el banco. Aquí en el banco voy a buscar, aquí está, BBVA Bancomer. Y si no he colocado un número de cuenta correcto aquí y yo quiero que aparezca la clave interbancaria, tengo que generar, o más bien, tengo que llenar este apartado y colocar los 18 dígitos de la clave. Le voy a dar guardar. Le digo que la deje como predeterminada, pues si es la única cuenta que yo manejo, le digo que sí. Y le doy cerrar. Si se dan cuenta, en este apartado ya se llenó la cuenta bancaria por omisión. Esto lo vamos a ocupar más tarde en algún complemento de pago. En la segunda pestaña, dirección, aquí vamos a corroborar que lo que ya hemos puesto al crear la empresa esté correcto. De todas maneras, si algo estuviera mal, lo podemos venir a corregir. Los teléfonos, la página web de la empresa, el correo de la empresa, pues son opcionales
Pero si yo quiero que en mi plantilla aparezcan, tengo que llenarlos ahí. También los puedo llenar de manera manual dentro de la plantilla, porque de todas maneras es un archivo de texto, un archivo de Word. Pero lo ideal sería que lo hiciéramos desde este apartado para que cuando ustedes lo cambien, también cambie al momento de generar las plantillas en PDF. Nos vamos a la tercera pestaña, que es decimales, la cantidad, los tipos de cambio y los precios de venta. ¿Cuántos decimales vamos a manejar en cantidades y en precios de venta? Mascarillas. Esto más que nada es al momento de crear el código del cliente o el código de algún servicio o producto. Las I significan, del lado derecho vemos la estructura de la mascarilla, una explicación de qué significa cada letra o dígito. Las I significan letras y dígitos. Puede tener, por ejemplo, en el caso de los servicios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 hasta 10 dígitos. Pero si ustedes van a capturar códigos de productos o servicios muy largos y que vayan a contener un carácter distinto a las letras y dígitos, yo les sugeriría borrar esto hasta las I y colocar una C mayúscula, que quiere decir cualquier carácter, y así ustedes pudieran hacer lo siguiente. Si sus códigos de productos llevan, por ejemplo, A, B, L, C, P, guión medio 001, con la C ya pueden colocar el guión medio. ¿Sí? Si dejábamos las I, solamente íbamos a poder colocar números y letras. ¿Ok? Y de igual manera que cantidad, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si fuera a hacer esto, estaríamos hablando de 5, 6, 7, entonces nos faltarían dos espacios, perdón, dos dígitos. Todo depende de cuántos dígitos vaya a tener el código de sus productos o servicios. En la parte de arriba para los clientes es lo mismo. ¿Cómo quiero que se capture el código del cliente? El código del cliente pues puede ser, por ejemplo, C de cliente 001 y así 002, 003. Entonces estamos hablando de letras y números. Entonces se puede quedar con las I. Si quiero meter algún código que tenga, por ejemplo, un carácter especial, entonces tengo que meter la C. Si quiero que sea más largo, puedo meter más I o mucha C. De esta forma. Quitamos las I y dejamos pura C. Listo. En el caso de los RFC ya están configurados para aceptar caracteres, porque hay RFCs que tienen caracteres como el ampersand o alguno de esos. Entonces, por eso lleva la C. Nos pasamos a la pestaña 5, impuestos. Esta pestaña es súper importante, puesto que aquí vamos a definir cómo se va a trabajar con el impuesto del IVA, con retenciones, con algún impuesto hotelero, con el IEPS, etc. En esta ocasión, para esta empresa, únicamente lo voy a manejar con IVA. Ya más adelante generaré algunos ejemplos, por ejemplo, con IEPS, con una retención del 5 al millar, con retención de ISR y retención de IVA para honorarios, por ejemplo, o también una retención del ISR al 1.25, que sería para los reciclos, pero eso más adelante lo vamos a ver. Aquí únicamente vamos a decirle o vamos a establecer que va a utilizar el IVA, este impuesto, como IVA. Y en la parte de abajo le indicamos si queremos que cuando yo capture los precios ya lleven IVA incluido, es decir, que yo le diga al sistema, va a costar 1,000 pesos exactamente en total. Entonces va a poner 850 y tantos, no sé cuánto sea, y la parte proporcional del IVA, ¿no? En mi documento, pero yo voy a capturar 1,000 pesos en el precio. Para eso es capturar precios con IVA incluido. Si lo quito, lo que va a hacer el sistema es esto, 1,000 más IVA, que serían 160, entonces el total serán 1,160, ¿no? Por el 16% de IVA. Dependiendo cómo queramos trabajarlo, pero esto es de manera general, es decir, no aplica por producto. Si yo le quiero decir que va a llevar IVA incluido, lo va a hacer para todos. Pero al llevar el IVA incluido, automáticamente el cálculo del IEPS, ¿sí? Si se dan cuenta, se bloquea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende mucho cómo se configure el impuesto para el IEPS, por ejemplo, para las gasolinas
o para lo que son los productos con el 8% de IEPS. Ok, entonces por eso no debe de, si vamos a incluir IVA y el impuesto de IEPS, no puedo seleccionar esta casilla. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esos dos impuestos o incluso en las retenciones. Pero en este caso le voy a poner aquí, capturar precios con IVA incluido. En la parte del lado derecho, impuestos dentro del CFDI, tengo IVA, de ahí el segundo impuesto que se llama IEPS no aparece, por eso dice ninguno, impuesto 3 tampoco, pero vienen retenciones. Esto en los conceptos de facturación que vamos a ver más adelante, que son los pequeños módulos donde vamos a facturar, le podemos indicar que no va a aplicar. Aunque de manera general aquí aparezcan, en el concepto le podemos decir que únicamente va a llevar IVA. ¿Sí? Aunque aquí también podemos ponerle que no lleva ninguno. Lo voy a dejar así como está ahorita. En la parte de abajo me dice qué tasa de manera general vas a ocupar. Pues la del 16%, el 8%, 0%. La parte de no objeto de IVA, exento, 0%, va dentro del catálogo de productos. Si todos se manejan al 16, dejamos aquí 16. Pero si hay productos que se van a manejar, ejemplo, al 0% o son exentos, eso ya no se define aquí, se define dentro dentro del catálogo de servicios o productos. De igual manera dejo las tasas que aparecen aquí, no me afectan en nada, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, y le voy a dar, bueno, todavía no terminamos. Estamos en la pestaña 5, nos vamos a la pestaña 7. Aquí habla de un descuento de manera global, es decir, para todos los clientes. Y que en cada movimiento de factura nos esté haciendo un porcentaje de descuento. Mucho cuidado con esto porque si le ponemos sí, un 2%, lo va a aplicar para todos todo el tiempo. Pero también depende mucho de la configuración de los conceptos, es decir, dentro del el módulo en el que estemos facturando. Si se está leyendo de aquí, lo va a tomar de aquí porque también se puede tomar el descuento por cliente, pero eso va a ser en otro apartado. Vistas, esto lo dejamos tal cual, yo les recomiendo no deshabilitar estas casillas. La pestaña 8, que es facturación, aquí viene el régimen de nuestra empresa. Viene una opción de considerar los egresos en las parcialidades de los recibos electrónicos de pago, es decir, si va a considerar alguna nota de crédito o algún egreso como tal en los complementos de pago. ¿Vale? En la parte de abajo, configuración de entrega, adicionar el RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo, es decir, que si mi factura iba a ser folio 001, ¿sí? Le agregue el RFC del cliente y quedaría más o menos de esta manera. Entonces quedaría muy largo el nombre del archivo, pero le estaría añadiendo el RFC a los archivos ejemplo.pdf o ejemplo.xml. Esto más que nada es estético, de cómo queremos que se vea el nombre del archivo. Esto es donde va, ruta por omisión para la entrega de CFDI es donde va a guardar, ¿sí? Los CFDIs cuando no tengamos asignado un lugar en especial. Es decir, no encuentra una carpeta en donde guardarlo, lo voy a mandar a esta carpeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se definió un lugar específico para guardar el PDF y los XML de las facturas. Entonces lo va a mandar a esta carpeta. Esto lo vamos a ver más adelante ya con otro sistema. Este sistema de factura electrónica tiene la facultad de poderse conectar con lo que es el QR Factura, que es una aplicación para Android, iPhone, para que tú como facturador, tu cliente pueda tener la aplicación de QR CompaKey y tener sus datos ahí y tú simplemente le escaneas y aquí te va a leer esos datos para facturar, sin necesidad de que tengas que estar leyendo la constancia o le tengas que estar solicitando la constancia a tu cliente para poder llenar un catálogo de clientes con los datos correctos. De ahí nos vamos a pasar, bueno, aquí en almacén digital, en la pestaña 9,
en donde dice configuración para el envío de correo electrónico, ¿sí? Aquí vamos a configurar nuestro correo emisor, que igual eso lo vamos a ver en alguna de las cápsulas de soporte de cómo se configura un correo electrónico para el envío de las facturas. En la pestaña 11 es una plantilla, una especie de plantilla para personalizar nuestros correos que enviemos o que envíe el sistema de las facturas. Vamos a darle guardar y vamos a darle cerrar. Nos vamos a configuración. Ya terminamos lo que es la redefinición de la empresa. Ahora vamos con los conceptos. Los conceptos son los pequeños módulos en los cuales podemos hacer, como lo estamos viendo ahí, facturas, pagos del cliente, que vendrían siendo ahora los complementos de pago, cheques recibidos, notas de crédito, honorarios de clientes, abonos, notas de cargo, pagarés y cotizaciones. En este sistema podemos hacer una cotización y convertirla posteriormente en una factura. Vamos en primer lugar a configurar los conceptos de facturación, o vamos a donde dice conceptos, factura. Cuando le damos clic en el botoncito que dice F3, nos aparecen estos tres conceptos. Nosotros podemos crear nuevos, simplemente dándole aquí en nuevo y un nuevo código, pero ya vienen predeterminados estos tres. Factura de crédito, factura de contado, un recibo de arrendamiento, que actualmente también viene siendo un CFDI de ingresos. Simplemente viene con las opciones de los impuestos de acuerdo a un arrendamiento. Vamos a configurar o vamos a abrir uno de estos dos, el de factura al contado. Factura al contado no te va a validar lo que son las condiciones de crédito del cliente. El concepto de factura de crédito sí, te va a estar validando las condiciones de crédito del cliente. Vamos a ocupar ahorita el de crédito y vamos a ponerle, por ejemplo, 2023. Factura de crédito 2023, por ponerle un nombre. El régimen fiscal ya no lo vamos a capturar, ya lo capturamos en la redefinición de la empresa, es la de nosotros como empresa, no la del cliente. Alguna forma de pago por omisión o bien al momento de hacer el documento que lo lea del catálogo del cliente. La parte del QR, la aplicación de QR que les explicaba hace unos momentos, pero si no la tienen nos vamos a brincar a lo que sigue. En la parte de abajo, la configuración de la serie y el folio. Serie, si ustedes manejaban otro sistema y quieren continuar con esa serie, pueden, por ejemplo, pues estábamos serie A, serie B, nos habíamos quedado en el 527. Aquí se coloca el último folio en el que se quedaron en otro sistema para que el sistema de Compaq y Factura continúe con el 528, por ejemplo. Si no, si ponemos un 0, va a comenzar con el 1, 2, 3. Vamos a dejarlo aquí con el 527 para que ustedes lo vean. Dejamos la casilla que dice comprobante fiscal digital y en la parte de abajo donde dice datos del cliente viene lectura para el RFC y el nombre, lo dejamos así, dirección fiscal de escritura o lo queremos dejar de lectura, fecha de vencimiento del documento, de escritura o de lectura. ¿Ok? Esto más que nada es, ok, lo voy a leer del catálogo, lo voy a plasmar en la factura, pero en la misma factura, en dado caso, puedo ponerle aquí que sea de escritura y modificar ese dato porque yo lo capturé mal en el catálogo del cliente. Entonces, al haberlo capturado mal en el catálogo del cliente, puedo tener la opción de capturarlo ahora en el documento, en la factura, es decir, cambiar el RFC, cambiar el nombre del cliente y timbrarlo. Y ya posteriormente irme al catálogo y modificarlo. Si lo dejo de lectura, lo va a leer, voy a hacer la factura y si no timbra por algún detalle en el nombre o el RFC, voy a tener que eliminar la factura, ir al catálogo del cliente, modificarlo y volver a generar la factura. Lo mismo pasa con la dirección fiscal. Por ejemplo, el código postal, que lo hayamos colocado mal y no era el que viene en la constancia de situación fiscal del cliente. Ok, en la parte de abajo, moneda, viene de escritura y de escritura también el tipo de cambio. Si únicamente manejan pesos, yo lo que les sugeriría es que lo dejen como oculto para que no aparezca, porque el sistema sabe muy bien que siempre va a estar ocupando la moneda base, que es la del peso. ¿Sí? Si manejan dólares o alguna otra moneda, entonces aquí sí pueden decirle lectura,
lo cual va a leerlo del catálogo del cliente, o escritura, que quiere decir que yo lo voy a poder seleccionar al momento de hacer el documento. Esto es en la pestaña 1, nos vamos a la pestaña 2 de mi concepto y en el apartado de la esquina superior izquierda tenemos observaciones, referencias. Esto igual son opcionales, las referencias, las observaciones. Son para cuando la factura lleva demasiado texto en el producto o servicio, tú des de alta el producto o servicio con un texto corto y posteriormente lo demás los añadas en las observaciones. En este caso, la observación quedaría de escritura. Y en la parte de abajo, donde dice incluir observaciones en el XML, es si yo deseo que todo ese texto adicional que coloqué en las observaciones, deseo que aparezca en el XML de la factura, entonces le doy clic a la casilla. Si solamente va a aparecer en el PDF, desmarco la casilla. Más que nada, esto es opcional. Ustedes dónde quieren que aparezca esa información. Únicamente en el PDF dejamos la casilla vacía. Quiero que aparezca también en el XML, entonces le damos clic a la casilla. Ojo que si tú le dejaste que únicamente aparezca en el PDF, pero no en el XML, recuerda que lo único que se va hacia el SAT es el XML. Entonces, esa información que capturaste no va a aparecer si tú únicamente le mandas el XML a tu cliente. Y si, por ejemplo, pierdes el PDF y ya no tienes este sistema, pues con otro sistema, cuando generes un PDF de ese XML, no va a venir todo ese texto que colocaste extra. En la parte de abajo viene la orden de captura, es decir, ¿qué quiero que aparezca primero? Referencia, observaciones, servicio, cantidad y precio del producto. Yo quiero que las observaciones vayan abajo y la referencia igual. Esta la vamos a ocupar ahorita nada más como ejemplo. Es decir, quiero que primero me pida qué producto es, luego la cantidad del producto, luego el precio y al final la referencia y las observaciones. Todo lo que estamos viendo en la parte de abajo de segmento contable, texto extra, importe extra, fecha extra, son campos meramente opcionales que podemos ocupar de manera informativa para añadir a nuestra factura. Si nos damos cuenta del lado derecho, viene precisamente si están en uso alguno de esos campos o no. Eso más que nada es por si ustedes quieren que aparezca alguna otra información dentro del PDF. Esa no se va en el XML, pero sí podemos ocuparlo para el PDF de la factura. Ahora nos vamos a la pestaña 3, impuestos y descuentos. En primer lugar tenemos la configuración de descuentos. ¿Cómo van a aplicar los descuentos? Es decir, ¿de dónde se va a leer? El descuento uno me dice que es de lectura y lo va a leer del catálogo de clientes. Si lo fuera a leer de la configuración regional, es decir, de la redefinición de la empresa, donde les dije que tuvieran cuidado de no colocar un descuento ahí, sería esta opción. O lo lee del cliente o simplemente no voy a utilizar descuentos, le pongo ninguno. Si ustedes tienen descuentos en cascada, ¿sí? Es decir, que llevan descuento 1 y descuento 2, lo que pueden hacer es esto. ¿De dónde lo va a leer? Del cliente o de configuración general. Esto más que nada es de dónde quiero que lo lea. Configuración de impuestos. Aquí, muchos de ustedes nos han preguntado, oye, ¿y si yo quiero modificar la tasa en ese momento? Pues lo puedes hacer de acá, aunque no sería lo ideal. Lo ideal sería que lo lea del producto o servicio. Si lo está leyendo de manera general, es decir, lo va a leer de aquí la redefinición de la empresa. Y siempre va a aplicar el 16% porque en la redefinición de la empresa, recuerden, la tasa viene el 16%. Si le digo que lo lea del servicio, entonces ahí ya cambia de dónde lo lee. Lo va a leer del servicio producto y en el producto ahí le voy a indicar qué tasa tiene. De igual manera el porcentaje. Yo nada más quiero ver, por ejemplo, el importe o quiero leer el importe y el porcentaje, le doy en lectura. ¿Okay? Si va a ser de escritura, mucho cuidado con esto porque en ocasiones quieren modificar los importes y los porcentajes de los impuestos. Y recuerden que ya para CFDI 4.0 existen tablas en base a los porcentajes que se pueden manejar por impuesto. Entonces, si ustedes colocan uno mal, les va a salir por ahí un error.
Yo les sugiero que esto siempre sea de lectura y no de escritura, porque en ocasiones para cuadrar una factura colocan el importe como escritura y le empiezan a mover los decimales y el sistema les sale un error de que no coincide la base contra el impuesto, pero es porque ustedes están manipulando la tasa, o más bien tanto la tasa como, como el importe de IVA. Y el sistema e incluso el PAC hace una validación de que por ejemplo, el 16% de IVA sea exactamente el 16% de la base. Si no es, no te deja continuar y no te deja timbrar. Por eso este debería de estar siempre de lectura. La base para el cálculo pues es el neto menos los descuentos y de ahí le aumenta el IVA. Esto lo vamos a ver ahorita, más adelante, cuando demos de alta un producto o servicio. En la parte de abajo, si se dan cuenta, dice configuración de retenciones. No estamos ocupando, por eso están aquí bloqueados. Los otros dos impuestos que vienen abajo del IVA tampoco se están usando. Si se fueran a usar, como se los mencioné, lo veremos más adelante con otros ejemplos. Por ejemplo, cuando se utiliza lo que es el IEPS, ¿sí? Aquí en este caso va a aparecer como sin uso porque únicamente vamos a ocupar el IVA. Viene una opción que dice seleccionar objeto de impuesto al capturar movimiento. Es decir, si sí va a ser objeto de impuesto o no va a ser objeto de impuesto, o va a ser objeto de impuesto y no se desglosa. Recuerden que esto viene en lo que viene siendo el CFDI 4.0. Entonces, esto lo podemos dejar para que al momento de generar nuestro documento de factura nos pregunte, pero si no, dentro del mismo catálogo podemos indicar qué tipo de impuesto lleva y si va a ser o no va a ser objeto de impuesto. En la pestaña 5, transformaciones, si este documento se convirtiera en un nuevo documento, es decir, un concepto de destino, aquí nos aparecería, por ejemplo, las cotizaciones se convierten en factura, pero las facturas ya no se convierten en ningún documento. Y por último, la pestaña 5, en donde aparecen el certificado de sello digital ya cargado. Este lo van a visualizar en cada tipo de documento, es decir, en cada concepto van a visualizar este apartado del certificado. ¿Por qué? Porque podemos cargar un certificado distinto para cada concepto, pero no es lo ideal. El mismo certificado para timbrar facturas nos sirve para todo lo demás. En la parte de abajo, aún nos aparece la plantilla que viene por default para el CFDI 3.3. ¿Qué vamos a hacer? Primero le vamos a dar clic en F3 y vamos a ubicar estas carpetas. ¿Sí? En C, Compact W, Empresas, Reportes, Facturación, y vamos a seleccionar ahora el de formato factura 40, que este es para el CFDI 4.0. Si se dieron cuenta, la configuración es local, es decir, está dentro de mi equipo. Si fuera una instalación tipo servidor terminales, no sería la unidad C, sino sería la unidad de red, es decir, el servidor, ¿sí? Aparecería el servidor, de ahí la carpeta compartida, que podría ser empresas, reportes, facturación, por ejemplo, algo como esto. Y aquí buscaríamos en el servidor, buscaríamos esa carpeta compartida. Ya previamente se tuvo que haber hecho la instalación en el equipo servidor, como servidor, y haber compartido la carpeta de Compact a través de la red. Eso lo vamos a ver también en otras capacitaciones y en las cápsulas de soporte. Pero para este ejemplo, nuestra instalación es local, es decir, únicamente va a trabajar este equipo con este sistema. Entonces le vamos a dar aquí formato factura 40, ya cambiamos nuestra plantilla. En el siguiente campo se queda como está. El último viene siendo donde va a almacenar los FDI, los PDFs y XML de la factura. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente: copien esta liga, voy a dar copiar, voy a abrir un navegador, voy a pegar esa liga en el navegador y aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, CFDIs 2023. ¿Por qué razón? Porque no quiero que coloque en esta carpeta de Meraki Curso, que es decir, la carpeta de la empresa, no quiero que coloque los PDFs y XML aquí,
porque ha llegado a suceder que de repente viene algún usuario y se lleva los PDFs y XML y se lleva esto. Estas son las tablas de la empresa para funcionar. Si ustedes se llevan alguna de estas, se corrompe la empresa y ya quedaría inútil o inservible la empresa dentro del sistema. ¿Vale? Entonces, estos archivitos no se tocan, ¿sí? Porque son los de las tablas de la empresa. Por eso creamos una nueva carpeta. Vamos a seleccionar esa carpeta, le doy en F3 y aquí aparece CFDI 2023. De igual manera, esto es porque es local, si no, aquí diría una unidad de red, empresas, el nombre de la empresa y la carpeta. Y todo lo estaría guardando en el servidor y no de manera local, porque esta sería una instalación de una terminal. Pero aquí, en este curso y en este ejemplo, solamente estamos trabajando una instalación local, es decir, en mi propio equipo voy a tener instalado únicamente yo el sistema. En la parte de abajo, el prefijo para el nombre del archivo, yo les había mencionado que puede llevar una F, 1, ¿no? La factura 1. Puede llevar lo que ustedes quieran. Yo siempre les sugiero que F sea para facturas, NC para notas de crédito, la letra P para los REP, es decir, para los complementos de pago, ¿sí? Entonces, para que se diferencien unos de otros. Timbrar y entregar a la vez, es decir, que te timbre el documento y te genere la factura o te la envíe por correo. ¿Qué va a ser CFDI? Sí, obviamente, por eso está aplicada la casilla de CFDI. ¿Y qué versión? La 4.0, porque la otra ya no funciona. Vamos a darle en guardar. Este concepto, a diferencia del de contado, aquí aparece la casilla de crédito. ¿Por qué razón? Porque este va a validar si hay límite de crédito en el cliente, si hay documentos vencidos, etcétera, porque es a crédito. El otro concepto, el de contado, no te va a validar nada de eso. Vas a poder hacer documentos sin ningún tipo de límite. ¿Por qué? Porque son al contado como tal, facturas al contado. Por eso quise configurar este que dice documentos a crédito, para que ustedes vean cómo el sistema va a validar las condiciones de crédito del cliente. Va. En la parte de arriba tenemos el botón que dice domicilio. Si esta fuera una sucursal y queremos nosotros que de este concepto de factura, el domicilio del emisor sea distinto porque es una sucursal, se tienen que llenar estos datos. Ponerle un nombre aquí donde dice sucursal, país, código postal, colonia, etcétera. ¿Vale? Pero esa sucursal debe estar dada de alta ante el SAT. Debe de contar con un domicilio, porque si ustedes colocan aquí un domicilio que no sea de los registrados con el SAT, es decir, un código postal distinto, recuerden, no va a timbrar. Entonces, para eso es esto de domicilio de la sucursal, porque cada concepto puede tener un domicilio distinto y podemos crear un concepto para cada sucursal. Simplemente dándole aquí en nuevo, colocamos un código de los que no existan, el nombre del concepto, factura, sucursal, Puebla, ejemplo, y lo procedemos a configurar y a colocar su domicilio. Ahora continuamos en el menú configuración, ya nos fuimos a conceptos, ahora nos vamos a ir a monedas, bueno, ya viene predeterminado el sistema con lo que es pesos y dólares. Si ustedes quieren dar de alta, por ejemplo, euros, simplemente es nuevo, el nombre, la clave de la moneda, la clave del SAT, qué símbolo lleva, cuántos decimales lleva, antes o después va el símbolo, cuál sería el nombre en singular, en plural y cómo aparecería el texto al final, por ejemplo, euro, ¿no? Voy a decir que no. Ya tenemos monedas, los tipos de cambio, si estamos utilizando dólar, aquí tenemos que indicarlo. El sistema va a asumir, como lo está mencionando aquí, está asumiendo el tipo de cambio oficial. Al día de hoy 12, me da el tipo de cambio, este. Si ustedes no coinciden con el que ustedes hayan pactado, por ejemplo, entonces ustedes tienen que cambiarlo acá. El sistema no está cerrado para que únicamente ocupes ese que te está dando, sino, más que nada, si tu criterio es distinto, entonces lo puedes cambiar. Cuentas bancarias. Aquí está la que dimos de alta desde la redefinición de la empresa.
unidades de venta. Esto es importante porque aquí es donde definimos. Si ustedes van a facturar productos, recuerden, este sistema no lleva inventarios, pero sí puede facturar servicios, productos, etcétera. Si van a facturar productos, pueden dar de alta aquí, por ejemplo, pieza, captura P, es decir, la P quiero que aparezca al momento de capturar un documento, como quiero que aparezca en los reportes, como pieza, P, PZ, y cuál es la clave del SAT. ¿Sí? Si le doy aquí en F6, pues la de pieza ya la sabemos, que es la de H87, que es esta. La elegimos porque recuerden que si no se tiene, no se timbra el documento. Clave del comercio exterior, clave de unidad del comercio exterior. Esto es solamente para quien utiliza el complemento de comercio exterior. Vamos a darle nuevo, ya definimos pieza, ¿qué otro tenemos? Por default viene hora, pero ¿qué tal si quiero que aparezca como servicio? Le pongo una S, que en los reportes aparezca una S, y aquí en F6 le voy a poner servicio. Ahora, cuando escribimos servicios o servicio, no nos aparece luego. Si se dan cuenta, el nombre correcto de los servicios es unidad de servicio, que es el E48. Y le doy nuevo y ya se guardan estos dos. Viene todo el catálogo del SAT como cajas, litros, kilos, toneladas, etcétera. Todo lo que existe ante el SAT viene. Simplemente este nombre es el nombre interno que yo le doy dentro del sistema y que aparecen en F6 son todas las claves de unidad del SAT. Entonces, en ese apartado se dan de alta. Más abajo tenemos nombres de las listas de precios, porque este sistema puede tener hasta 10 listas de precios por un producto. ¿Sí? Y ustedes le pueden poner, por ejemplo, aquí, pues quiero que la primera se llame público. ¿Sí? Precios público. La segunda se va a llamar mayoreo. Y la moneda en la que va a estar esa lista. Que de igual manera, si en el cliente viene otra moneda, pues de ahí te va a tomar la moneda y te va a convertir a dólares, ¿no? A la moneda extranjera. Le voy a dar a aceptar y listo. Configuración, nombre de los impuestos y las retenciones. El primer impuesto se llama IVA con puntos, el segundo IEPS, el tercero impuesto 3. Aquí es donde se puede dar de alta, por ejemplo, el impuesto sobre hospedaje, que es el ISH. Aquí le cambiarías el nombre porque es un impuesto local. Los dos primeros, pues uno es el IVA y el otro es el IEPS. Y las dos retenciones, retención de ISR o retención de IVA. ¿Por qué? Porque aquí podemos poner eso que les estoy mencionando. ISH, impuesto sobre hospedaje. Aunque recuerden que si el concepto no lo está ocupando, pues no importa que le hayamos cambiado el nombre acá o lo coloquemos acá. Nombres de los descuentos, descuento 1, descuento 2, descuento 3, los que aparecen en los conceptos pueden llevar un nombre distinto para que te familiarices con él cuando estés capturando un documento. Y los nombres de los campos extra de los movimientos. Recordarán que en el concepto de facturación venía esta información. ¿Sí? Y ustedes le pueden poner un nombre distinto para poderlo capturar. De todas maneras, eso se verá en otros cursos. Aquí lo primordial es que ustedes puedan dar de alta una empresa y trabajar con ella para facturar, al menos en este primer curso. Ya tenemos la configuración, ahora que nos hace falta. Bueno, nos vamos a catálogos y yo empezaría con los servicios. Tenemos clientes, proveedores, servicios y carta aporte. No vamos a ver nada del complemento de carta aporte en este curso, lo veremos más adelante o en las cápsulas de soporte. Clientes y servicios. Bueno, vamos a ver servicios y tenemos un servicio genérico como tal. Es un servicio que viene precargado en el sistema para poderlo ocupar. Vamos a darle nuevo y por ejemplo vamos a ponerle aquí producto 001 y vamos a ver por ejemplo cartón de leche. En la parte de abajo de datos generales vienen algunos otros campos meramente opcionales o informativos, los cuales podemos ocupar, por ejemplo, dentro de las plantillas. Viene la cuenta predial para en el caso de que fuera un servicio de arrendamiento de algún local y que necesitamos ocupar la cuenta predial de ese lugar. Entonces aquí se captura para que aparezca en la factura.
Cartón de leche, vamos a buscar aquí en código SAT, damos clic en F3 y vamos a buscar aquí leche. Estos claves, ustedes ya obviamente las conocen, las tienen que saber. El sistema pueden buscar aquí, ¿sí? O productos lácteos. Por ejemplo, vamos a poner leche en polvo. Ok, recordarán que en el concepto de facturación le dijimos que el IVA lo leyera del producto o servicio, no de manera general. Ok, entonces aquí tenemos varias opciones, quiero que las vean. Si es cero, si está así, es 0%. Si le doy clic en exento, ¿sí? Va a ser como no objeto de IVA. Si le vuelvo a dar clic en la casilla, ahora me lo pone como exento. Si lo vuelvo a dar clic, es 0%. ¿Vale? A eso se refiere. Es decir, este producto es 0% o es 16%, ¿sí? O si le doy clic en esa casilla que dice exento, se convierte en no objeto de IVA, ¿vale? Es decir, el producto es no objeto de impuesto, entonces no va a salir nada dentro del XML. Si le vuelvo a dar clic, quiere decir que sí es objeto de impuesto, pero es exento de IVA. Recuerden, una cosa es IVA con una tasa cero, otra cosa es IVA exento y otra cosa es no objeto de IVA, o sea, no objeto de impuesto. ¿Eso cómo se puede saber? Pues bueno, eso su contador o fiscalista se los debe de indicar, porque actualmente pues hay productos que son 0% de IVA, otros que son exentos de IVA, otros que por ejemplo se dan de alta y son no objeto de IVA. También de igual manera recuerden que hay productos que son al 16% de IVA y a los que están en la zona fronteriza son el 8%. Entonces por eso es que ustedes definen aquí cuál sería el impuesto. Si fuese únicamente un producto o servicio, que por ejemplo en nuestro caso, servicios de consultoría. Servicios de consultoría. De software, por ejemplo. Vamos a cambiarle aquí con F3. Software. Aparece algo así como consultoría de software. Acá está, servicio de formación profesional en informática. Vamos a seleccionar que está dentro de los 800. Ok, son los servicios, por lo regular, están en los 800. Este lleva un 16% de IVA. Este sí lleva una tasa, entonces simplemente lo dejo así. Si estuviese en la zona fronteriza, tengo que colocar el 8, pero recuerden que también hay validación al momento de timbrar contra el código postal. Si no te timbra, quiere decir que tu municipio o el lugar de donde estás timbrando, que aparece en tu domicilio de la empresa, no es parte de la zona fronteriza y por eso no te va a timbrar. Ok, 16%. En la parte de abajo le vamos a poner, por ejemplo, no sé, 1,000 pesos. Y en mayoría lo ponemos, por ejemplo, 800 pesos. Y le doy guardar. Al guardar se habilita esta casilla que dice manejar unidad. Si ustedes no la habilitan y lo dejan como tal, se timbra como un servicio. Si no, yo aquí selecciono cómo quiero que se maneje, por hora, servicio. Estas unidades fueron las que dimos de alta en la configuración de la empresa. Le digo servicio y le voy a dar guardar. Tenemos también en la pestaña 4 adendas, complementos, estos también lo veremos en otros cursos. Aquí simplemente es dar de alta una empresa para timbrar de forma básica. Pero recuerden que CompAqui Factura Electrónica les permite distintos impuestos, también les permite adendas y les permite complementos, ¿no? Por ejemplo, el complemento de carta aporte, de aerolíneas, de notarios, de vehículos usados, etcétera. Entonces ya tenemos nuestro servicio con su código del SAT, una unidad, la tasa de impuesto. ¿Sí? De desglosar IEPS en CFD, recuerden, si hay, por ejemplo, las gasolineras no tienen la obligación de desglosar el IEPS dentro de tu XML. Entonces, al momento de timbrarte la factura, no se desglosa, no aparece el IEPS. Entonces, ese se quitaría esta casilla. Ahorita, como únicamente este producto lleva el 16% de IVA y no lleva ninguna tasa de IEPS,
¿sí? Pues no importa. Le vamos a dar guardar, le damos cerrar, vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a ir a clientes. Vamos a dar de alta a un cliente, le digo nuevo, en el botón de nuevo le pongo un código CL001, de CL de cliente. Voy a ponerme yo, Salvador Olvera, Rebolledo, mi RFC. Recuerden que la información que coloquen aquí debe de ser tal cual aparece en la constancia. ¿Qué moneda estoy manejando? Aquí no importa ponerle una tasa de impuesto, puesto que en el concepto de facturación le dijimos que lo leyera del servicio, no del cliente. ¿Sí? Entonces aquí este apartado no se va a llenar, a menos que le hubiésemos indicado que lo leyera del cliente y no del servicio. En la parte de abajo tenemos listas de precios. ¿Cuál es la que se va a manejar para este cliente? Pues salvadores de mayoreo, por ejemplo. O lista de precios público. Permitir ventas a crédito. Si no le capturamos, bueno, no cliqueamos en esta casilla al momento de hacer la factura dentro del módulo de factura a crédito, o sea, en el concepto de factura a crédito 2023, no te va a permitir crearle a este cliente documentos en este módulo. ¿Por qué? Porque es un módulo para facturaciones a crédito. Entonces, debe de estar seleccionado si es que estamos ocupando ese. En la parte de abajo, un límite de crédito, por ejemplo, yo lo voy a poner aquí, no sé, 2000. Y días de crédito, 15. Límite de documentos vencidos, dice 0 equivale a sin límite. Pues solamente puede tener máximo 2 documentos vencidos. Es decir, no le puedo facturar más si tiene más de 2 documentos vencidos. Exceder del límite de crédito, es decir, que se pase de este límite de crédito que tiene. Y hasta aquí son las condiciones de crédito. ¿Vale? Esto es para otra cosa, el facturaje financiero. Cuenta bancaria por omisión, ¿por qué? Porque el cliente también podemos ponerle una cuenta bancaria que aparezca en los complementos de pago, pero recuerden que esto es opcional. Del lado derecho va a aparecer el saldo actual del cliente. Ahorita, como es una empresa nueva, aparece un saldo cero. Si lleva un porcentaje de descuento, recuerden, de igual manera le dijimos al sistema de dónde iba a leer los descuentos o si los vamos a capturar al momento. Vamos a darle guardar para que se habiliten estos botones de acá arriba. Una vez guardado, ya se habilita el botón de domicilio. Aquí vamos a buscar el domicilio. Voy a ponerle, le voy a dar guardar. Luego se habilita el de las cuentas, el botón de cuentas. Como se los mencioné, es simplemente opcional, es por si vamos a realizar el complemento de pago. Y que si lo vamos a realizar, queremos que se incluya esta información en el complemento, pero es meramente opcional. ¿Vale? Y aquí lo voy a decir, Banorte, por ejemplo, 1235. Busco el banco, Banorte. Aquí está, Banco Mercantil del Norte. Selecciono el banco, le doy guardar y le digo que quede como predeterminado de cliente, que es esta de aquí, que de todas maneras se puede cambiar al momento de hacer un recibo electrónico de pago. En las siguientes pestañas tenemos de igual manera adendas y complementos por si algo se tiene que capturar en el catálogo del cliente para alguna adenda o complemento que lleve, pero esto igual lo veremos más adelante. Le damos guardar, ya tenemos nuestra información. Por último, le vamos a dar en emitir, enviar, en el botoncito de emitir, enviar. Aquí, hasta la parte de abajo, vamos a seleccionar el uso del CFDI para este cliente. ¿Sí? Que solamente puede tener usos del CFDI para persona física, porque este cliente es persona física. Voy a decir gastos en general. El régimen fiscal del cliente. Pues es persona física con actividad empresarial, el cual es obligatorio para el timbrado. ¿Sí? La forma de pago del cliente. ¿Sí? Pues este cliente siempre me paga, por ejemplo, con tarjeta de débito, la 4 tarjeta de crédito o transferencia. Este de cuenta bancaria ya no se utiliza, era de versiones anteriores. Se puede capturar, sí, pero solamente es para añadirlo, por ejemplo, dentro del PDF de la factura.
Pero para eso ya tenemos esta que dice cuenta bancaria por omisión. Entonces este ya quedó obsoleto este campo. En la parte de arriba los correos de este cliente y el tipo de entrega. Es decir, cada vez que generemos una factura para este cliente, ¿cómo quiero que se entregue? Que se genere un archivo en disco del PDF y el XML o que se envíe por correo electrónico a través de Outlook, es decir, de esta aplicación de Outlook, o por correo POP3. POP3 significa que el sistema lo va a enviar, no lo va a enviar a través de la aplicación de Outlook, sino él mismo lo va a enviar. Yo siempre les sugiero que le pongan archivo en disco PDF. Primero que se genere el PDF y el XML dentro de la carpeta y posteriormente lo podemos mandar. Si fuese por correo electrónico, se habilita este apartado que dice aquí. ¿Por qué? Porque tengo instalado Outlook. Le vamos a dar. Pero, ojo, si ustedes quieren ocupar Outlook, solamente hay ciertas versiones compatibles con este sistema. Entonces, no todas las versiones de Office son compatibles con ese sistema en cuanto a Outlook. Entonces, si no es compatible, no lo va a mandar con la aplicación de Outlook. Entonces, vamos a dar aquí primero archivo en disco. Y le damos a aceptar. Le damos por último, guardar. Y ya tenemos toda la información que necesitamos de nuestro cliente. Le damos cerrar, tenemos un cliente, tenemos un producto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ya tenemos el servicio, tenemos clientes, tenemos el conceptor para facturar. Entonces busco ese concepto aquí del lado izquierdo en la barra vertical o me voy a movimientos, facturas, factura crédito 2023 que fue el que configuramos. Le vamos a dar en nuevo y aquí ya nos está dando la serie B que habíamos configurado en el concepto y el siguiente folio que era el 528. Me paso con tabulador a cliente y selecciono el cliente que acabo de dar de alta. Moneda, tipo de cambio, movimientos. Cuando yo le dé clic aquí en la parte blanca, donde dice movimientos, me va a pedir el producto o servicio. Aquí lo voy a buscar. ¿Sí? Servicios de consultoría de software. ¿Qué cantidad? El precio. Ahora quiero que vean lo siguiente. Yo le voy a decir. Aquí le voy a decir que quiero 5 servicios de 1,000 pesos. No lleva descuento, ahí viene el IVA y en total son 5,000. ¿Por qué? Porque recuerden que capturamos el precio con IVA incluido, por eso nos está haciendo este tipo de desglose. Para ponernos en total los 5,000. Pero pasa lo siguiente. Cuando le damos tabulador o le queremos dar guardar, nos dice que se está excediendo el límite de crédito. ¿Por qué razón? Ahorita que dimos de alta al cliente, le pusimos que máximo del límite de crédito son 2,000. ¿Sí? Y aquí se está excediendo porque son 5,000. Y recuerden que son un concepto de factura a crédito. Vamos a ponerle 2. ¿Sí? Ahí están exactamente los 2,000 y si le doy guardar, sí me deja pasar. ¿Por qué? Porque es exactamente el límite de crédito. Le puedo dar otro nuevo. Vamos a... Y me está validando. Dice, oye, pero son menos de 2,000. Sí, pero estamos hablando de todo el documento, no de un servicio como por cada servicio, sino de todo el documento. Ahí ya estaría rebasando los 2,000 del límite de crédito de este cliente. Entonces ya cierro esta ventana. ¿Sí? Aquí me vuelve a mencionar que se excedió o se estaba excediendo el límite de crédito, ¿no? Me voy a la pestaña 5 y aquí como en el cliente le capturamos la forma de pago, ya me aparece aquí. Lo que puedo hacer es, ok, este cliente me paga con tarjeta de débito. Entonces en ese momento cambio la forma de pago, las condiciones de pago que son opcionales, el uso del CFDI, ¿sí? Y el método de pago que es pago en una sola exhibición. Si tiene aquí forma de pago, aquí debe de ser pago en una sola exhibición. Si aquí arriba, en lugar de 28, 1 o cualquiera de los otros, si tiene 99, entonces aquí abajo es pago en parcialidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a generar o se debe generar un complemento de pago. Lo voy a dejar así, como 99 y pago en parcialidades, para que generemos posteriormente un complemento de pago.
Aquí donde dice exportación temporal es por si se va a ocupar o se ocupa lo que es la exportación. ¿Sí? El campo de exportación que viene dentro del CFDI. Recuerden que no aplica exportación, exportación temporal o exportación definitiva. Definitiva solamente es cuando estamos ocupando el complemento del comercio exterior. ¿Ok? Entonces, esta casilla no se marca. Tenemos las referencias y observaciones de nivel documento, ¿sí? Y prácticamente ya tenemos nuestro documento para timbrar. En la parte de arriba tenemos el botón de timbrado, el botón de relacionar CFDIs, es decir, relacionar este CFDI con algún otro cancelado, por ejemplo. Tenemos el botón de asociar CFDI, que este es para cuando ya cargué CFDIs en mi empresa de factura y ya había yo timbrado esa factura, entonces simplemente asocio, ya no timbro, sino que asocio el CFDI. Y el botón de CFDI, para tener una vista previa de nuestra factura, de cómo va a generarse o cómo va a salir el PDF de nuestra factura, en donde podemos también revisar, por ejemplo, los datos del cliente, los datos del servicio. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues simple. Vamos a darle, por ejemplo, control P y podemos convertir esta plantilla, imprimirla o convertirla, por ejemplo, a un PDF, ¿no? Vamos a dejar que avance, a ver si... Ahí está. Como le di imprimir, puedo convertir esta plantilla antes de timbrarla y elegir Microsoft Print un PDF, que es este, y me va a crear un PDF de esta plantilla con esos datos para que yo se la mande al cliente como una prefactura, ¿vale? ¿Por qué? Porque aún no está timbrado, aún no ha generado el PDF ya timbrado, ¿sí? Por eso esta información de aquí abajo todavía no aparece. Bueno, vamos a darle cerrar y ahora sí vamos a timbrarla. Voy a dar timbrar. Recuerden, yo les sugería que primero le dieran archivo en disco y formato PDF para que te genere el PDF y el XML. En la parte de abajo, hasta abajo, dice si abrimos los archivos, si abrimos la carpeta que contiene los archivos, o simplemente que se copie la ruta, que sería esta, en nuestra papelera, o sea que se copie y yo después en algún explorador simplemente le dé control V y aparezca la carpeta. Yo lo voy a poner en abrir carpeta. Abrir archivo, yo no se lo recomiendo porque en ocasiones si tarda en timbrar, se queda ahí el sistema como trabado porque aparte de timbrarlo, tiene que abrir el XML y PDF al mismo tiempo, una vez timbrado. Entonces, primero que se abra la carpeta y ahí vamos a ver el PDF y el XML. Y ya lo abrimos. Entonces, vamos a darle aquí en timbrar o entregar. Y listo. Se generó el PDF y el XML. ¿Vieron cómo se abrió la carpeta? Es precisamente porque le di la opción de abrir carpeta. O sea, que se abrió la carpeta, ¿sí? Y ya tenemos nuestro PDF y nuestro XML timbrados. Abrimos el PDF. Y ahí vienen los datos. Obviamente en mi caso es un timbrado demo, es decir, estoy ocupando los archivos demo o archivos de sellos de prueba del SAT, por eso no es un timbrado real como tal. Y aquí aparece el folio fiscal como ceros, precisamente por eso, ¿no? Porque no es un timbrado real. En el caso de ustedes, pues ya les debe de aparecer el folio fiscal que les otorgó el PAC, ya les debe llenar esta información y no debe de decir demo. ¿Por qué? Porque ustedes sí cargarían sus sellos reales. Listo, entonces ahora esta factura, ¿sí? Tiene un saldo porque es una factura. Todos los documentos que generen de facturas va a tener saldo. Así sean a contado o a crédito van a tener un saldo. Pero en este caso, con este cliente, es una forma de pago 99 y pago de parcialidades diferidas. Es decir, tengo que generar el complemento de pago sí o sí, porque es una factura a crédito y tiene un saldo de 2,000 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar el concepto de pago del cliente. Configuración, conceptos, pago del cliente. ¿Sí? Vamos a ocupar uno de los que viene aquí, que es pago de cliente, y lo que voy a decirle es recibo electrónico de pago. O bien, pueden cambiarle todo el nombre aquí, ¿no? Recibo electrónico de pago, complemento de pago, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Voy a colocar una serie
No sé si ya llevaban algún consecutivo. No sé, por ejemplo. Le voy a decir consecutivo de este concepto únicamente, porque puedo tener varios conceptos de complementos de pago. Y le digo que íbamos en el 128, es decir, nos dé ahora el 129. Le voy a dar guardar. Pero antes de darle guardar, necesito darle clic en comprobante fiscal digital, aquí. ¿Sí? Cuando yo le doy clic aquí, si se dan cuenta, cambian las pestañitas de aquí arriba. Le doy clic en, es un CFDI, ¿sí? Es un recibo electrónico, es un CFDI. Ok, y se habilita la segunda pestaña. En la segunda pestaña, de igual manera, vamos a cambiar la plantilla porque el REP 1.0 era para la versión 1.0 del complemento de pagos. Entonces vamos a buscar el REP 2.0. Aquí está. Formato REP 2.0. Ok. Y de igual manera quiero que el PDF y el XML los guarde en la carpetita que habíamos creado, que es esta. Pero ya no va a llevar una F, va a llevar una P de pago. Le indico que se va a timbrar y entregar a la vez, que la versión del CFDI es 4.0, ¿sí? Y listo, le voy a dar guardar. ¿Vale? Los datos de abajo, de datos del cliente, datos de la moneda, están lo mismo que les expliqué en el concepto de facturación, pueden ser de lectura o de escritura para modificarlos en ese momento, ¿no? Vamos a darle cerrar y ahora vamos a generar un complemento de pago de esa factura de crédito. ¿Cómo? Nos vamos a movimientos, abonos del cliente y seleccionamos el concepto que acabamos de configurar. Le damos en nuevo y en esta parte de abajo seleccionamos el cliente. En donde dice fecha es cuando recibimos ese pago, ¿sí? ¿En qué fecha recibimos el pago? Recuerden que el complemento de pago puede ir una fecha anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la factura se hizo el 1 de octubre, ¿no? Y a mí me pagaron el 5, ¿sí? Entonces se genera el 5 de octubre el complemento de pago. ¿Y en qué horario? También en algunas ocasiones, algunos clientes nos llegan a solicitar que viniera la hora, la fecha y hora del pago. Entonces, se puede capturar exactamente la hora del pago ahí. Fecha, en mi caso voy a dejar tal cual, ¿sí? Porque la factura fue del 12, no puedo hacerla de días antes. Y el complemento de pago va a ser de la misma fecha, pero por ejemplo, 12/34. La cuenta bancaria de la empresa, posteriormente el cliente, buscamos al cliente, la cuenta del cliente, ¿sí? En la parte de abajo la moneda con la que nos están pagando, eso lo explicaremos también más adelante, cómo se realizan complementos de pago en otras monedas y que la factura viene en dólares, pero me pagaron a mí en pesos o viceversa. ¿Ok? ¿Alguna observación que queramos añadir? Y el total. ¿Cuánto me pagaron a mí de esa factura? En este ejemplo voy a decir que me pagaron los 2,000 pesos en total. ¿Sí? Cuando yo le doy tabulador o enter al colocar el monto total que me pagaron, me abre esta ventanita. ¿Qué tengo que seleccionar aquí? Bueno, aquí selecciono la forma de pago con la que me pagaron. Porque recuerden que la factura fue pago en parcialidades y la forma es la 99, la factura. Pero ya el complemento sí le tengo que indicar, ok, pues fue una transferencia de fondos. ¿Sí? Uso del CFDI siempre va a ser este, CP01, que es pago. Se dan cuenta que aparece que es pago. Si ustedes lo cambian, no va a timbrar porque, según la guía de llenado, debe de ser este uso del CFDI. ¿Por qué? Porque en realidad los complementos de pago no traen un uso. El uso lo trae la factura y le indicas para qué va a ser, si va a ser gastos, adquisición de mercancías. Pero el pago no hay un uso distinto, porque no por cada vez que pagas vas a darle un uso distinto a lo que compraste, ¿vale? Número de operación, esto más que nada es para cuando es un SPAY, ¿sí? Aquí se captura el número de operación, que vendría siendo el tipo de pago, SPAY.
Y aquí se capturaría el XML que se descarga de Banxico. Esos XML son difíciles de conseguir y muchas veces no existen, entonces por lo regular la mayoría le pone no aplica y listo, ¿vale? Régimen fiscal, el régimen fiscal del cliente nos aparece aquí, ¿sí? A diferencia de la factura que lo traía en la pestaña información adicional, a nosotros nos aparece aquí, régimen fiscal del cliente. Ese no va a cambiar, ¿vale? Porque sigue siendo el mismo. Entonces vamos a darle a aceptar. Y ahora, cuando le di a aceptar a esa pestaña, me apareció esta otra ventana en la cual voy a aplicar esos 2,000 pesos que me está pagando el cliente en qué documentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que un rep pague varias facturas o puede ser que pague ciertos montos a ciertas facturas. Es decir, pues a esta te abono 500 pesos, a la otra 1,000, a esta otra otros 500. ¿Vale? Se supone que debe de ser que pagues las facturas más antiguas, ¿no? Pero pues sí tiene la opción de poder hacerlo así, ¿no? De ir aplicando montos por cada documento. En este caso, como es uno a uno, un pago a una factura, si yo le doy clic aquí, doble clic aquí donde dice abono, de esta factura que acabamos de hacer, que es la B528, le abona los 2,000 pesos y el saldo es cero, ¿vale? Una vez que ya está abonado, le voy a dar en cerrar. Aquí ya aparece el documento, ¿sí? En la parte de abajo tenemos el botoncito de ver CFDI, cómo va a aparecer nuestro complemento de pago, así como se va a visualizar, ¿vale? Pero antes de visualizarlo, quiero que noten que en la esquina superior derecha hay un botoncito que dice adicionales. Aquí nos da los detalles de los impuestos de causación y del pago, es decir, del documento de factura, cuáles eran los detalles, el detalle de impuestos del documento de la factura y cuál es el del pago, ¿ok? Si le doy el de causación, me aparece la factura, tenía lo que es importe base de 1,724.14 con un importe de IVA de 275.86. Pero como estoy pagando al 100% esa factura, en el pago debe de ser exactamente lo mismo. En la parte de arriba nos dice detalle de impuestos expresados en la moneda de cada documento pagado. ¿Ok? Únicamente tenemos una moneda, o sea, únicamente estamos ahorita realizando un pago en pesos, por eso lo de arriba va a ser igualito a lo de abajo. ¿Ok? Arriba nos dice que el documento era por 2,000 pesos, la moneda es pesos, ¿sí? El abono fue por 2,000 pesos, obviamente. ¿Sí? Y el IVA son 275.8624. ¿Ok? Y en la parte de abajo, detalle de impuestos expresados en la moneda del pago viene siendo exactamente lo mismo. La tasa o cuota, importe base, importe impuesto. ¿Sí? En la parte hasta abajo nos da el total de impuestos en pesos. Esto siempre lo va a sacar, no importa en qué moneda estés facturando, siempre hay un detalle de impuestos en peso mexicano. ¿Sí? Y ahí nos dice cuál es la base, pues es del 16% que aparece aquí, el importe de la base y el importe del IVA. ¿Ok? Vamos a darle cerrar, vamos a darle en el botoncito de ver CFDI y esta es nuestra plantilla del complemento de pago. Que tenemos la serie de folio, tipo de comprobante que es un tipo P, las facturas recuerden son del tipo I, ingresos, el lugar de expedición que únicamente es el código postal. En ocasiones nos han preguntado, oye, ¿por qué no aparece toda la información del cliente, todo el domicilio? Ni tampoco la de la empresa. Bueno, recuerden que para CFDI 4.0 el domicilio para el SAT solamente es el código postal. La colonia, la calle, el municipio, el estado, el país, etcétera, no aplica. ¿Sí? Solamente es el puro código postal. Por eso aparece esto acá. Si ustedes quieren añadir más etiquetas para que aparezca, por ejemplo, toda esa información de la calle, el número, municipio, estado, ¿sí? Ya tenemos capturado por ahí, bueno, más bien, ya tenemos un video dentro de las cápsulas de soporte de nuestro canal de YouTube de cómo modificar una plantilla y añadir ciertas etiquetas, ¿vale? Les invito igual a seguir nuestro canal de YouTube, en donde tenemos ya cursos grabados y estamos sacando esas pequeñas cápsulas de cómo modificar tu plantilla. Ok, pero en este caso, esta que es una plantilla que ya viene precargada, no ha sufrido modificaciones, va a contener esta información.
¿sí? El régimen fiscal del cliente, el domicilio del cliente, el RFC, el nombre del cliente. Y en la parte de abajo los datos del pago, es decir, los bancos, si es que los capturamos, si no, esto vendría vacío. La fecha del pago, miren como aquí dice 12:34, que fue la hora que yo le capturé. La fecha, que es el día de hoy, la forma de pago, la moneda, el tipo de cambio y el monto. Y en la parte de abajo nos dice qué documentos estamos pagando. Bueno, el folio fiscal, en mi caso aparece en cero. Recuerden que mi timbrado es demo. La serie y folio interna de esa factura. La moneda, la equivalencia, es 1 a 1 porque es peso a peso. 2, el objeto de impuesto es del tipo 2, si es objeto de impuesto. Recuerden, 1 es no es objeto de impuesto. 2, si es objeto de impuesto. 3 es sí es objeto de impuesto, pero no está obligado al desglose. ¿Vale? Parcialidad, saldo anterior del documento eran 2,000 pesos, son 2,000 pesos, y el importe que le pagué son 2,000 pesos. Entonces, por tanto, 0 pesos de como saldo insoluto. En la parte de abajo, ahora en CFDI 4.0 y más que nada en el complemento de pago versión 2.0, que es en el que estamos, ya trae un desglose de impuestos. ¿Sí? Dice traslados del tipo traslado, la base, el impuesto, la tasa o cuota e importe. Ojo, el desglose de impuestos solamente se da para los impuestos federales, no para los impuestos locales. Para los impuestos locales hay un complemento distinto. Sí, se utiliza de los complementos de pago, el REP, pero no va a aparecer aquí el desglose de impuestos locales, solamente es IVA y IEPS y retenciones de ISR, retenciones de IVA y hasta ahí. Los que aparecen en la página del SAT dentro de sus catálogos de impuestos para CFDI 4.0. ¿Vale? Entonces, esa información sí va a aparecer aquí. Ningún otro impuesto que se haya tratado de manera local, como por ejemplo el impuesto sobre hospedaje, no va a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque no es un impuesto federal. Al SAT, de cierta manera, no le viene importando ese impuesto. ¿Ok? Porque estos solamente son los impuestos federales. Eso lo manejan otro complemento, los impuestos locales. En la parte de abajo, pues tienen lo que es el folio fiscal de ese documento, los sellos, etcétera. Todo lo que lleva el resto del CFDI. ¿Vale? Entonces voy a cerrar esto y vamos a timbrarlo. Le vamos a dar aquí en timbrar. Sí, igual archivo en disco. Quiero que me abra la carpeta. Excelente. Ya nos generó nuestro primer complemento de pago. Vamos a abrir el PDF. Aquí está. Y ahora sí, ya viene timbrado este complemento. Podemos visualizar el XML. Recuerden abrirlo si no aparece con qué herramienta abrirlo, denle clic derecho, abrir con, y elijan de preferencia un navegador. Yo estoy eligiendo Microsoft Edge. Permítame, se me va a otra ventana. Ahí está. Y aquí vienen los detalles del complemento de pago. ¿Qué documento estamos pagando? Y lo que yo les decía. El detalle de impuestos. DR es documento relacionado. ¿Sí? El desglose de IVA del documento relacionado. Y traslado P es del pago. ¿Sí? El desglose de IVA del pago. Por eso aparece dos veces. ¿Sí? Porque uno es para el documento relacionado y otro es para el pago. Cuando se maneja moneda extranjera, van a notar aquí cómo precisamente y estén pagando una parcialidad, van a ser diferentes los montos. ¿Ok? Y en la parte de arriba, pues los datos del banco, la forma de pago, moneda, monto, equivalencia, todo lo que ya vimos en el PDF viene en este apartado de acá. Y listo, ahora vamos a generar unas 4 facturas y vamos a generar un solo complemento. Para este caso, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es copiar una misma factura para no estar haciendo de nueva cuenta, abro una factura anterior, aunque ya esté timbrada, y en el botoncito de adicionales, esquina superior derecha, le digo copiar el documento. ¿Sí? ¿En qué fecha?
Obviamente va a ser en la fecha de hoy. ¿Para qué cliente? Pues para el mismo cliente. ¿Puedo cambiar de cliente? Sí, pero no tengo ahorita yo ningún otro como para dar de alta. Ok, y los días de crédito del cliente, fecha de vencimiento del documento, le voy a dar a aceptar y listo. Ya me creó otro documento nuevo en base al anterior. Yo quiero generar 4. Ustedes pueden trabajar con el teclado, ¿sí? Sin necesidad de... Ahí está. Al parecer es algún problema con el copiado. Pero bueno, voy a dejarle aquí 500. Voy a copiar uno nuevo. También sea 500. Ya tenemos 1, 2 y habíamos dicho que queremos 4. Porque vamos a generar un solo complemento de pago para 4 distintas facturas. 1, 2, 3. Y debe de poder dejarme generar el 4. Ahí está. No podemos generar más puesto que tenemos un límite de crédito de 2000. Entonces aquí ya lo estaríamos rebasando. Ok, entonces vamos a timbrar estos documentos. Ahora, hay una forma en el sistema de poder timbrar masivamente sin necesidad de ir uno por uno y darle aquí en timbrar. ¿Sí? Pues vamos a ir a empresas. ¿Dónde estás? Déjenme buscarlo. Procesos, acá está. Ok, nos vamos a empresas, procesos, emisión timbrado masivo de CFDIs. Ok, le voy a decir quiero timbrar y entregar los CFDIs. ¿De qué concepto? De tipo factura. Bueno, ¿de qué módulo? Factura. ¿Qué concepto? Factura crédito 2023. Todos los documentos. ¿De qué fecha? Pues de estas fechas. ¿Sí? ¿De un solo cliente? Sí, nada más de este cliente. ¿Ok? Y en emisión timbrado, aquí vamos a colocar, recuerden verificar que no estén utilizando mayúsculas o minúsculas, vamos a colocar la contraseña de los sellos, en este caso sí nos los pide. Y en la segunda pestaña nos pide qué es lo que va a realizar. Yo le digo, quiero que se genere en disco, ¿sí? El PDF y el XML. Esto de incluir adenda, no estamos manejando ninguna adenda dentro del catálogo de clientes, es decir, para este cliente no tenemos adendas ni complementos. Entonces, no importa si se queda marcada o no esta casilla. En la parte de abajo, qué formato va a ocupar, ¿sí? Si va a tomar la definición del cliente, etcétera. No únicamente vamos a decirle que se timbre y se guarden en el disco. Vamos a darle en emitir enviar. Ahí está. Me había yo equivocado en la contraseña. Lo que está haciendo ahorita es timbrar esas cuatro facturas que ya generamos para no ir una por una. Listo, ya terminó. Vamos a revisar la bitácora, es un archivito de texto que nos va a mostrar qué fue lo que realizó. ¿Sí? Va a ser me dice documento procesado exitosamente, es decir, que ya se timbró. Si no se timbrara alguno, te daría aquí un mensaje de error y el por qué no se timbró. Entonces aquí ya tenemos todos estos documentos timbrados. Ok, vámonos a factura de crédito. Sí, vamos a revisar, vamos a ver si es cierto que los timbró. Ahí está. Sí, ya todos estos están timbrados. Ahora vamos a generar un complemento para cada uno de ellos. Bueno, más bien un complemento para todos ellos. Movimientos, abonos de cliente, recibo electrónico. Le digo nuevo, ¿sí? La hora, la fecha, la cuenta bancaria, seleccione el cliente. Ok, si les llega a salir algún error de estos, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es cerrar el sistema y asegurarse en el icono del sistema, clic derecho, propiedades, compatibilidad y siempre debe de estar ejecutar este programa en modo de compatibilidad con Windows XP Service Pack 3 y cómo ejecutar este programa como administrador. En ocasiones también puede darse que es por permisos de las carpetas.
o algún daño que sufrió el sistema en la cuestión de sus tablas, que era lo que yo les mencionaba, de no copiar, más bien de tener cuidado con esa ruta de la base de datos de cada empresa. Vamos a darle a aceptar, vamos a entrar de nuevo. Vamos, movimientos, abonos de cliente, recibo electrónico. Nuevo, cliente, ya no nos salió el error, ¿sí? Y vamos a poner el monto total. Vamos a dejar pendiente un documento, es decir, únicamente voy a pagar 1,750 pesos. Me abre la ventanita de la información adicional, le digo que fue por transferencia, ¿sí? Voy a aceptar y me abre la ventana de los documentos de factura a los que yo voy a saldar. O sea, aquí lo que puede hacer, si doy doble clic, lo va a saldar por completo. Entonces, si teníamos 2,000 pesos, ya nada más nos quedan 1,250, ¿vale? Porque estamos saldando 1,750 pesos, es decir, el pago es de 1,750. Entonces, aquí 500, aquí 500, aquí 500, y a este únicamente le voy a pagar 250 y va a quedar como saldo 250 pesos, ¿sí? Si vemos ahora el desglose de los impuestos, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, que la factura 1, bueno, la factura 529, el importe total son 250, el importe base 215 y el IVA son 34.48 para este documento, porque el abono es de 250, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hice, digamos, al revés los abonos? Es decir, si se dan cuenta, el documento más antiguo solamente le estoy pagando una proporción, no el 100%. Pues lo puedo corregir de aquí, ¿sí? Vamos a ponerle 0, de nuevo a todos, y ahora, con doble clic, empiezo hacia abajo, ¿no? Voy pagando las más antiguas, que sería la 529, 30, 31, y termino en la 32. Si me voy aquí al desglose, lo vamos a ver ahora sí. 500, 500, 500, 250. ¿Por qué? Porque sí, el documento está por 500 pesos, pero el pago es de 250 pesos. Entonces aquí te va a mostrar el desglose de ese pago que estás realizando para ese documento. Lo mismo aquí. Como son pesos, recuerden, vamos a ver repetida la información, ¿no? Y en la parte de abajo, lo que estamos pagando, es decir, los 1,508.64 de base, más los 241.38 de IVA. Listo. Ahora sí, vamos a timbrar. Pues podemos visualizar el documento antes de timbrarlo. ¿Sí? Aquí nos están dando unos datos raros. Vamos a cerrar. Volvemos a abrir. Ok. A ver, vamos a timbrarlo y revisamos cómo nos sale. Ok. Por aquí vamos a revisar estas facturas. Estas facturas, si se dan cuenta, se timbraron como pago en una sola exhibición. Entonces, no puedo generar un complemento de una factura que fue pagada al contado. Miren. Todas fueron pagadas al contado, entonces por esta razón, el complemento no se va a generar. De hecho, aquí nos los está diciendo, ¿sí? Nos dice que este abono solo incluye documentos con método de pago PUE y no es posible generar el complemento, porque todos estos ya fueron pagados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso de esos documentos al contado para saldarlos? Bueno, voy a borrar este complemento de pago. Listo. Como esas facturas, aunque se hayan creado en el concepto de factura de crédito, pero les pusimos una forma de pago de contado y el método de pago que también que es de contado, ¿cómo los vamos a poder saldar? Bueno, podemos saldarlo desde cada documento, aquí donde dice saldar, ¿sí? O bien, lo que podemos hacer es lo siguiente, movimientos, abonos de cliente, abono de cliente. Este concepto está no está como CFDI, es un documento que únicamente va a salvar y a quitar el saldo de esas facturas, ¿sí? De igual manera se puede configurar. Vámonos aquí a conceptos, abonos de cliente. Buscamos abono de cliente,
¿sí? Y a diferencia del otro, cuando lo marcamos como CFDI, aquí podemos incluir un desglose de impuestos, es decir, que se capture la base y te aumente el IVA, si lo quieres así. Si no, simplemente dejarlo sin impuestos y retenciones, porque es un abono simple. Ponerle aquí, por ejemplo, una serie folio que empiece del 1. Le voy a dar guardar y vamos a movimientos, abonos de cliente, nuevo. Esta ventana es muy similar a la del complemento de pago, pero simplemente no se timbra. Ok, aquí le tenemos que haber puesto el monto, ¿no? 2000 y le doy a dar clic en el botón saldar documentos. Ahora sí, empiezo hacia abajo y listo. Ya están saldadas estas facturas que son al contado, ¿no? Porque tienen una forma de pago al contado, aunque en el módulo lo hayamos hecho en el de crédito. Le doy a aceptar, cerrar. Ese no se timbra, por eso no tiene esa opción. Y si me voy a las facturas, ya no aparecen con un saldo pendiente. Por último, tenemos varios reportes aquí de impresión de documentos de ventas, reportes de estados de cuenta, antigüedad de saldos, pronóstico de cobranza, auxiliar de movimientos. Esto también lo vamos a ver en otros cursos, pero prácticamente con esto terminamos al día de hoy con lo que sería cómo generar documentos de CFDI simples, es decir, con una tasa del 16% de algún servicio o producto, y cómo generar el complemento de pagos. Les agradezco mucho el haber participado el día de hoy. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y de igual manera denle like o suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en donde tenemos lo que son las cápsulas de soporte con las cuales se pueden apoyar para realizar ciertos procesos en el sistema o corregir algunas situaciones por cuenta propia. Gracias y muy bonito día.